Convocatorias, realmente no hay mucha gente para el latín, sin embargo, abogados o humanistas o cientistas sociales pues aspiran a... Aquí ha habido todo un asunto. Yo creo que les vamos a pedir apoyo a ustedes para que nos saquen de esta discusión en la que hemos estado. El programa es el nombre del programa Intendere o Intendere es en latín precisamente, que significa conocer, y lo lanzamos primero como Intendere porque algunas personas nos dijeron que podíamos castellanizarlo y pronunciarlo así, y luego el maestro de ahí de la facultad, precisamente Francisco Flores Aguirre, nos dijo que la pronunciación era Intendere, y entonces empezamos a decirlo Intendere, y luego nos decían que mejor Intendere, que se veía más bonito. Total, que ya no sabemos. Vamos a necesitar el apoyo de ustedes, maestro. Muy bien, claro, con todo gusto. Para que nos digan cómo lo decimos, ¿no? Sí, pues precisamente en cuanto a latín, a partir de junio vamos a tener un curso de lenguas clásicas en donde están incluidos tanto el latín como el griego. ¿El griego también lo van a abrir? Sí, o sea, en un diplomado que es lenguas clásicas, sí, combinados, latín y griego. En un solo diplomado se va a aprender latín y griego. Sí, pues más que aprender es... El griego antiguo, ¿verdad? El griego clásico. El griego clásico, porque no el griego que es diferente. Sí, el griego, se oye medio raro, pero el griego que se habla actualmente en Grecia no es el mismo que hablaban Aristóteles y Platón. Es derivado del mismo, pero hay algunas diferencias lingüísticas. Pero las diferencias, entiendo, a ver, usted sáqueme de ese error si es que estoy... el griego clásico y el griego actual, digamos, son más diferentes entre sí que las diferencias que existen entre el español, el castellano digamos, de Cervantes y el que nosotros hablamos actualmente. Bueno, hay diferencias obviamente por la evolución en el tiempo, es decir, con el tiempo, las épocas históricas, sociológicas, culturales, hay cambios que van dando nuevos términos, nuevos conceptos, nuevas formas sintácticas de ordenar el enunciado, pero la diferencia fundamental es que el griego, como el latín clásico, son lenguas declinables, como actualmente es el alemán y el ruso, es decir, que los casos gramaticales se hacen por declinación, no por conjugación analítica, como es el caso de las lenguas modernas. Para los que no sabemos de lingüística? Por ejemplo, en el caso de latín, devino, o sea, evolucionó hacia las lenguas romances, como es el español, el francés, el catalán, el portugués. Y en el caso del griego o neogriego, derivó del griego clásico. Así es. Entonces, ¿generó otras lenguas aparte del griego, del neogriego? Sí, otras lenguas balcánicas, ¿verdad? Menores, ¿verdad? Regionales. ¿Que se hablan en Croacia o en Serbia? Sí, exactamente, sí. Okay. Y que en esas regiones de Grecia pues fueron dialectalizándose, como es el caso del italiano, ¿verdad? Que realmente es el toscano, ¿verdad? Desde donde proviene, o el español, que es el castellano. Pero no pierde carácter, no pierde condición de dialecto cuando tiene una sistematización escrita, que no ya se convierte en idioma por ello. No, es que dialecto hay diferentes conceptos sobre ese término, pero en términos generales dialecto es aquello que se habla y se escribe, pero que deriva de un tronco común, ¿verdad? Por ejemplo, se puede considerar que de latín el español es un dialecto de latín, o el francés. ¿Y cómo se le llama a aquellas lenguas que se hablan pero que no tienen escritura? Simplemente lenguas o dialectos o idiomas, según el concepto, el término que se quiera utilizar, escrito o hablado, simplemente. Hay lenguas que no tienen escritura, entonces únicamente son coloquiales, únicamente son conversacionales. Sí. Volviendo a las diferencias, ¿verdad? entre lo que es una lengua clásica como griego y latín, que es declinable, y las analíticas, que son las modernas, o la mayoría de las modernas, es de que las lenguas clásicas son sus casos gramaticales son como por ejemplo el acusativo, que es el complemento directo, o el dativo, que es el complemento indirecto, se hace en las lenguas clásicas con algunas desinencias. Es decir, la palabra es compacta y tiene una desinencia, es decir, unas letras al final que dan el caso gramatical. Por ejemplo, para la rosa o a la rosa. Que dan en vez de las preposiciones. En lugar de la preposición y el artículo, se compacta a un solo término. Y entonces por eso son lenguas sintéticas las declinables. Y ya las lenguas como el español, el francés, el italiano, el inglés mismo, son lenguas analíticas en donde ya necesita de partículas como las preposiciones y los artículos para hacer el caso gramatical. Entonces, ¿el inglés cómo sería? Analítica, igual que el español, tiene preposiciones y artículos. Pero en un orden distinto. Sí, por ejemplo, el orden entre el sustantivo y el adjetivo se invierte, ¿verdad? Con respecto al español.
Entonces, bueno, esa es la dificultad. en el español los que estamos en los medios, sobre todo en los medios escritos, le hemos hecho un gran daño porque hemos lastimado el de sujeto, verbo y predicado, que es el orden natural del español, el orden usual, el orden común y correcto, por lo menos hasta hace unos años, dándole el verbo. Entonces lee uno el verbo como inicio. Entonces lee uno las cabezas de los periódicos y dice, derrama no sé cuántos litros de petróleo, toneladas de petróleo en el mar, un buque, quién sabe qué. Entonces empieza con el verbo y el periodismo ha lastimado mucho eso. Bueno, a veces tiende hacia lo coloquial, pero en realidad hay épocas en donde hay licencias, en donde se trastoca la sintaxis, es decir, el orden normal, entre comillas, de los elementos de la oración. Pero, por ejemplo, ha habido épocas como en el siglo XVII, ¿verdad?, en el barroco, con Góngora y con Quevedo, en donde eso era estilo, el hacer el cambio del orden natural de las palabras, por cuestiones estilísticas y muchas veces por ocultar ciertos significados, ciertos sentidos que estaban proscritos por la era una adaptación al marco jurídico, y ahora es como para dar más impacto, ¿no? Bueno, ese era el verbo en general lleva la fuerza de la oración. Sí, me refería yo al orden de las palabras dentro de la oración. Ajá. Ya sea el verbo, ya sea el sujeto, el predicado, cualquiera de los elementos de la oración se trastocaban y era lo que se llamaba hipérbaton. Y ahora, pues, por cuestiones de estilo se podría hacer también. Claro que si va para darle fuerza, énfasis, retórica, o sea, persuasión a lo enunciado, pues es válido. Sin embargo, pues muchas veces se ven como fallas en el lenguaje o como errores, pero no son tales, ¿verdad? A menos de que haya cacofonías o que haya malos gustos, ¿verdad? Hay una lucha entre las personas que analizan el lenguaje y su uso, entre los que dicen que el uso debe ser de acuerdo a lo establecido por las normas o por las reglas, y hay otros que dicen que las reglas son simplemente para darle orden al uso, pero cuando el uso de por sí se modifica, la regla debe modificarse. ¿Usted con cuál está? Con ese definitivamente segundo, ¿no? Lo último, y esos son conceptos teóricos, metodológicos, prácticos de la lingüística moderna. Ya no estamos en la época en que debía hablarse de determinada forma, de acuerdo a diccionarios o de acuerdo a ver, le voy a hacer una pregunta, maestro, le voy a hacer una pregunta. Entonces, aquí en nuestras escuelas de nivel medio superior y superior, en las maquiladoras donde hay jóvenes, en principio, cuando te preguntan o cuando te saludan te dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo te ha ido, güey? Así lo dicen. Así lo estoy diciendo como ellos lo dicen. Así es. Eso ya podría decirse, por el uso tan generalizado, que puede ser un uso correcto. Bueno, es correcto. Porque, perdóneme, nomás para redondear la pregunta, porque entre personas de mayor edad, si nosotros nos decimos esa palabra, entonces nosotros nos sentimos hasta agraviados, porque sentimos que es peyorativa. Pero entre ellos no, entre ellos es una forma de reforzar el vínculo. Entonces, pues ahí, ¿cómo la ve usted? Bueno, volviendo a la cuestión de la norma, para justificar esta explicación que voy a dar enseguida, la norma la da los mismos hablantes, pero es una norma no escrita, es decir, no está asentada en un documento, en un diccionario, en unas reglas de la buena expresión. Simplemente en el uso común dentro del sistema abstracto que es la lengua está ya contenido como norma, y esa norma regula un código, y el código son todos los elementos léxicos, es decir, todas las palabras que tenemos los hablantes de determinados grupos sociales. Hay una disciplina lingüística que es la sociolingüística, que se encarga de estudiar estas diferencias entre los diferentes estratos sociales, o socioeconómicos, o religiosos, o laborales, o de edad, ¿verdad? Y precisamente a cada una de esas diferencias se le llama ya sea marcadores discursivos, como la palabra güey, ¿verdad?, que se utiliza al final de una manera catafórica, es decir, continua, al final del enunciado. Es una muletilla, pero es una muletilla que les da identidad a los hablantes jóvenes. Sí, y por eso es un sociolecto o marcador discursivo que da un indicador a qué grupo social pertenece, y cómo ellos también, dentro de una dinámica social, tienen ellos pertenencia a un grupo determinado. Es decir, aquellos que no hablen con esos marcadores, pues no obviamente parte de ese grupo, ¿verdad? El lenguaje entonces